Hola otra vez. Pues aquí nos encontramos y estoy ansioso por presentaros el siguiente libro de esta serie de... O sea, el primer capítulo de esta serie que vamos a hacer ahora, que es ni más ni menos Autobiografía de Franco, de Manuel Vázquez Montalbán. Bueno, Autobiografía del General Franco. Esto, a pesar de este título, no es una biografía escrita por el propio Franco. Manuel Vázquez Montalbán aquí se hace pasar por un escritor medianamente conocido para relatar lo que es la vida y obra del general Franco, de forma más o menos objetiva. Bueno, desde luego no es objetiva, para nada, no. He dicho una tontería. No es nada objetiva esta historia. Es una historia bastante parcial, pero arroja unos datos que son interesantes de analizar. Obviamente, yo voy a leerlo de pe a pa y al terminar haré un análisis de lo que es este libro, que creo que es una obra muy desconocida, tristemente, porque Manuel Vázquez Montalbán es un escritor muy bueno, autor de todas las historias del detective Carballo y de otras tantas novelas policíacas, autor también de Un polaco en la corte del rey. Pero bueno, vamos a leer un poquito la biografía que pone en el propio libro. Manuel Vázquez Montalbán nació en Barcelona en 1939 y ha publicado libros de poemas, novelas, ensayos. Bastaría citar Una educación sentimental, Cuestiones marxistas, Crónica sentimental de España, Manifiesto subnormal, Crónica sentimental de la transición, Happy End, Mis almuerzos con gente importante, para dar idea y mención de obras ya incorporadas a la crónica literaria española contemporánea. Creador de un personaje, Pepe Carballo, protagonista y pretexto narrativo de un ciclo que propiamente nace con Yo maté a Kennedy, 1970. Ha conseguido universalizarlo a partir de Los mares del sur, Premio Planeta 1979 y Prix International de Literature Policière, 1981, París. Le Monde Littéraire seleccionó asimismo la versión francesa de Los mares del sur, Marquises y vos rivaches. No pronuncio bien francés. Como uno de los títulos más importantes de la década 1975-1985. Entre sus últimos libros cabe citar Los muchachos de Azzábara, Las recetas de Carballo, Moscú de la Revolución, Barcelonés Galíndez, Premio Nacional de Literatura, y El laberinto griego. Ha obtenido también el premio Bunche de la crítica de la República Federal de Alemania de 1988 por El balneario. El premio Ciudad de Barcelona de 1989 por El delantero centro fue asesinado al atardecer. Y el premio Recalmare, concedido por un jurado italiano presidido por Leonardo Sciascia, por el pianista y asesinato en el Comité Central en 1989. En Italia, en 1992, se le concedió el premio Raymond Chandler al conjunto de su obra. La respuesta de los públicos de todo el mundo y de la crítica internacional ha confirmado que, pese al aparente localismo de la narrativa de Vázquez Montalbán, enraizada en su espacio vital y rememorativo y fuertemente impregnada de tiempo personal e histórico, consigue transmitir y comunicar valores universales. De hecho, si puedo contar una anécdota de este señor, es cómo murió, porque murió de una forma muy misteriosa Vázquez Montalbán. Murió en un aeropuerto, aparentemente de viejo, sentado en un banco.
Y de hecho se pueden consultar aún en YouTube, creo que intervenciones suyas en debates políticos y la verdad, verlo debatir con Vargas Llosa sobre la transición o la Segunda República es un chorro, es un golpe de aire fresco que falta hoy en día. En cualquier caso, suficiente de su vida y pongámonos a trabajar. Bueno, una pequeña reflexión, quizá. Sí. Pero acabamos de ver que el ruido se traduce también en una cierta forma, un cierto espectro en el que son más frecuentes algunos componentes que otros. Está ligado al grado de desorden relativo del universo, entropía, en relación al grado de orden impuesto por la señal, entropía negativa, como han demostrado los trabajos de Szilard y de Broglie. Einstein ha demostrado que la energía global suministrada por el ruido era más grande que la del canal que la del canal le proporcionaba más ocasiones de manifestarse, puesto que su banda pasante, es decir, el conjunto de formas aleatorias que podía transmitir, era más amplio. Además, él ha demostrado que si ese ruido estaba fuera de las señales accidentales o intencionales, es decir, superposición accidental de dos mensajes destinados a dos correspondientes diferentes entre sí, sí, por ejemplo, este ruido está ligado a la agitación espontánea de átomos o electrones que constituyen el soporte material del canal de comunicación. Era normal que el ruido aumente con la temperatura. Cuanto más elevada sea la temperatura de los circuitos, más ruido harán. Esta es una de las razones por las que los circuitos electrónicos más sensibles que realiza la tecnología, futuras memorias de ordenadores, canales emisores de televisión ultrasensibles, son artificialmente puestos a temperaturas extremadamente bajas, lo más próximas posible a ese límite imaginado por físicos bajo el nombre de cero absoluto. De la voz ruido en la comunicación. Les images, les sons, les signes, les théories et techniques de N. Wiener y C. Shannon y A. M. McLuhan. Voy a hacerlo bien un momento. De N. Wiener y C. Shannon a M. McLuhan. No soy lo suficientemente inteligente como para saber qué ha querido decir aquí Vázquez de Montalbán. Eso lo tengo que reconocer. ¿Qué quiere decir al poner esto aquí? Pero bueno. Tengo mis límites. Introito. Nada más decirlo, ya estaba arrepentido de haberlo dicho. Ernesto se ha limitado a contestarme con un «Ah, sí», tan convencionalmente desganado que era flagrantemente desganado. Tu padre y yo nos entendíamos solo con la mirada. He creído que podía conmoverle, como me conmueve a mí, si me esfuerzo, recordar a su padre Julio Amezcua en sus momentos más propicios, hijo y nieto de editores, y ahora padre de editor. En paz descanse Julio, sus partículas de ceniza para siempre mezcladas con el mar de todos sus veranos. De todos los veranos, no. Durante la guerra civil no había veraneado en Xavia, como se escribe ahora, porque sus padres se lo llevaron casi neonato a Burgos, donde el cabeza de familia aportó su experiencia de editor a las publicaciones del bando franquista. Luego, el joven Julio me había hecho confidencias más de una vez sobre los rubores que pasó en su adolescencia cuando tuvo que asumir el colaboracionismo con el franquismo de parte de su familia, aunque contaba con un hermano de su madre fusilado por los nacionales después de un sumarísimo de pantomima. Nos encontramos en la universidad a comienzos de los 50. Julio trataba de organizar las primeras células estudiantiles del PCE y en algún momento debí hacerle la confidencia de que mi padre había sido preso político, amigo personal de Bullejos y Acevedo, especialmente de Acevedo,
del que se hablaba en casa con la temerosa devoción con la que los vecinos, con la que los vencidos en la guerra civil recuperaban su memoria a oscuras y entre visillos. Mi talante atemorizado ocultista nada tenía que ver con la audacia conspiratoria de Julio, y aunque más de una vez pensé que conspiraba como un señorito dotado de una cierta conciencia de impunidad, lo cierto es que era el primero a la hora de pegar carteles, tirar octavillas o poner petardos en la universidad los días en que se conmemoraba alguna de las efemérides del régimen milenario, es decir, casi todos los días. Por mis orígenes y por la situación de mi familia después de la guerra, que yo llegara a la universidad había sido un milagro, y así yo era estadísticamente una de aquellas décimas de 1 por 1000 universitarios de origen proletario. Empecé el bachillerato tarde, cuando mi padre estabilizó algo su trabajo después de salir de la cárcel, y tuve que hacerlo por lo libre en una academia de la calle Goya, en la que acabé ganándome algo la vida dando clases a los retrasados de noche, mientras los domingos cobraba recibos del seguro del entierro de la compañía El Ocaso, como ayudante de la cartera que llevaba mi padre. Hice el examen de estado con los 20 años cumplidos y cuando conseguí llegar a la universidad me matriculé por lo libre en los 2 cursos comunes de filosofía y letras, aunque asistí a muchas clases como oyente porque mi jornada de trabajo en la academia empezaba a las 7 de la tarde y el cobro de recibos de seguros, o sea, de seguro de entierro, lo seguía realizando los domingos en Vallecas, el barrio que la compañía había atribuido a diferentes cobradores entre los que estaba mi padre. Me daba vergüenza comentar tales oficios ante mis compañeros universitarios. La mayor parte chicas y monjas, sobre todo monjas teresianas, y algunos curas que necesitaban el título para poder dirigir colegios religiosos reconocidos, con derecho a examinar por su cuenta a los alumnos. Tal vez por esa mayoría de chicas casaderas, monjas y curas, personalidades como la de Julio Amezcua, destacaban como una luz deslumbrante. Estoy hablando de una universidad anterior a la ya muy politizada que viví en el último curso, 1956-1957. Una universidad que salía de los años 40, donde todavía imponían su ley los matones del SEU y peligraba la integridad física incluso de los monárquicos. En 4 años advertí un cambio de talante inmenso en el comportamiento de las nuevas promociones, menos acobardadas, más decididas en todo, en los juegos de la política y del amor. Pero cuando Julio me propuso formar parte de la primera célula universitaria del PCE, un poco más y me desmayo, con el pecho lleno de hormigón del espanto y la cabeza de los recuerdos de la guerra, pero sobre todo de la posguerra, en torno a la condición vencida de mi padre. Era precisamente él quien me había inculcado el miedo como instrumento de supervivencia, desde su vida cotidiana, de topo, aunque no lo fuera en el sentido estricto de la palabra, sino sin otro latiguillo en torno de lo que había sido su historia y nuestra historia que él no te metas en política, hijo mío, fíjate en mi caso. Precisamente por fijarme en su caso, sentía la política como un desquite al que tenía derecho, aunque yo creo que casi todos los que nos hicimos antifranquistas, independientemente del bando de nuestras familias durante la guerra y la posguerra, tomamos la decisión ante la fealdad moral y estética del régimen, su mediocre y a la vez brutal ridiculez de fascismo enano, su liturgia babeante y diríase etílica, como programada por sus suboficiales cuarteleros convertidos en escenificadores de aquella fantochada. La mentira de aquel régimen era visual, ante todo visual, y en el futuro será imprescindible que los historiadores adjunten a su escritura analítica la imagen de aquellos comediantes sangrientos. Y si le dije que sí a Julio, fue por no quedar mal.
por no desmerecerle. Y si saqué de tripas corazón fue por lo mismo para no quedar por detrás de sus zancadas de conspirador a lo Pimpinela Escarlata. Luego, cuando empecé a conocer a otros comunistas universitarios más jóvenes y no tan heridos por la posguerra como Pradera, Mújica o Muguerza, o el tal conocido hoy día Sánchez Dragó, me impresionaba lo espontáneo de su seguridad, precisamente por lo que me había costado a mí sentirla mínimamente. Además, eran unos ligones, sobre todo Sánchez Dragó, y consiguió los favores de una muchacha preciosa, rubia, si no recuerdo mal, con los ojos diamantíferos, y que se llamaba Luz, como no podía ser de otra manera. Nunca formé parte de aquella élite por las dificultades profesionales que han jalonado mi vida, y por un problema, vamos a llamarle lingüístico, es decir, yo llegué a la universidad sin un código adecuado para conectar con aquella gente, mayoritariamente procedente de la escasa burguesía ilustrada del país, o en cualquier caso no procedían de mi mundo lleno de cascotes de toda clase de destrucciones. En cierto sentido, yo me sentía un intruso y quería salir cuanto antes de aquellas aulas para convertirme en un profesional, no en un intelectual. Pero era inevitable que algo me quedara de aquella condición y así durante años contribuí a la urdimbre de la resistencia intelectual del país, en torno de los comisarios culturales del partido. Se llamaran Muñoz Subay, Federico Sánchez, José Antonio Bardem o López Salinas. Incluso después de acabada la carrera, de haber intentado hacer oposiciones a catedrático de instituto, de hacer de negro en casi todas las editoriales, escasas por otra parte, del Madrid en tránsito de la década de los 50 a los 60, intenté vincularme a algunos grupos intelectuales que trataban de editar revistas y expresar su pensamiento. Concretamente figuré en el Consejo de Redacción Informal de Cuadernos de Arte y Pensamiento, donde conocí a gente deslumbrante como César Santos Fontela o un tal maestro que se lo sabía sobre que se lo sabía todo sobre el tránsito de la cantidad a la cualidad y utilizaba frecuentemente a Sartre como punto de referencia, extremo considerado no muy ortodoxo en aquellos años en que tras las posiciones de Sartre ante lo ocurrido en Budapest y Poznan no se sabía muy bien si era un pequeño burgués existencialista o un nexo imprescindible entre el idealismo burgués más avanzado y el pensamiento materialista dialéctico. Maestro recitaba Perspectives de l'homme de Gaudi de memoria y sabía mucho sobre nexos entre las culturas presentes en el siglo XX. En cuanto a Santos Fontenla, tenía la tal seguridad cinematográfica que en plena Gran Vía, ante un cartel de María Schell, protagonista de los hermanos Karamazov, se cargó el estilo de interpretación de la austríaca, de la que yo era un auténtico fan. Los personajes no le crecen porque se le enquistan dentro. Jamás me había imaginado aquella dulce mujer llena de personajes enquistados. Pero no adelantemos acontecimientos. Cuando empezaba el último curso de carrera se produjeron los incidentes estudiantiles de 1956 y nos detuvieron algunos cuadros del PCE universitario, mezclados con opositores jóvenes de otras formaciones menos perseguidas por el régimen y algunas incipientes figuras de nuestra recuperada cultura crítica como Bardem o Tamames. Tamames. Aunque Ramón y yo casi tenemos aunque Ramón y yo tenemos casi la misma edad, él era entonces un chico muy prometedor. En cambio, mis glorias eran secretas y Julio uno de los pocos en saber y querer degustarlas. La maravilla le maravillaba mi capacidad de síntesis. Tienes una capacidad de síntesis prodigiosa. Y muy especialmente la que hacía entre Freud y el marxismo. Sin otro secreto por mi parte que haber tenido acceso a unos textos de Trotsky sobre esta cuestión que encontré en un cajón emparedado por mi padre en la cocina.
como si hubiera preferido enterrar en vida sus señas de identidad, en un acto, para mí, aún más cobarde que destruirlas con las propias manos y para siempre. Pero yo no podía decirle a Julio que mi fuente era Trotsky porque él entonces era muy dogmático. Le conocía y sabía que habría arrugado el ceño y habría emitido un disciplente ¡Ah! Trotsky, que hubiera dejado su buena predisposición hacia mí bajo mínimos. En la caída de 1956, luego padecí otras. Julio también fue detenido y he de hacer constar la gallardía con la que se paseó por la Dirección General de Seguridad. En contraste con la postración general de los detenidos que no teníamos un prestigio profesional o avales sociales indirectos. Julio mantuvo su actitud provocativa a pesar de las dos bofetadas que recibió. La primera se la dio uno de los jefes de la brigada político-social y la segunda su propio padre, cuando le permitieron ver al hijo disidente en el despacho del jefe supremo de aquella checa blanca y azul. A mí me pegaron 2 o 3 veces con un vergajo. Me dieron varios puñetazos en el estómago y me tuvieron en cuclillas horas y horas, sin permitirme apoyar el culo en la pared cercana. La policía me enseñaba informes sobre antecedentes familiares y yo tenía la sensación de que había perdido la guerra tanto como mi padre, y que la tenía perdida para siempre, que estaba perdida para siempre. Ya en Carabanchel, Julio nos levantó a todos la moral y el apetito, porque compartía buena parte del lote que recibía de su casa, especialmente una clase de chorizo que a mí me gustaba mucho y a él le repetía. Yo era el primero en recibir la mejor ración de chorizo, y de esta manera Julio demostraba a los demás que yo ocupaba un lugar preferente en su consideración. Lástima que su familia consiguiera sacarle valiéndose de algunas influencias, de la facilidad que tenía su padre de tutear a casi todos los ministros y muy especialmente a los de educación, se llamaran como se llamaran. Se había tuteado con Said Rodríguez e Ibáñez Martín, luego con Ruiz Jiménez, y en cuanto nombraron a Rubio, recordó rápidamente que podía tutearle. Julio recuperó la libertad y yo me quedé sin chorizo. Es cierto que Julio, desde la calle, de vez en cuando nos fue enviando paquetes, cada vez más distanciados, eso sí, pero su familia, imbuida de que la desviación ideológica de su hijo era fruto de malas amistades, puso tierra por medio y su padre le mandó al MIT para que hiciera estudios empresariales en la famosa escuela de Massachusetts. Ya no le volví a ver hasta comienzos de los 60 y él estaba al otro lado de la mesa de subdirección de Amescua, S.A., editores. Me había abrazado, habíamos recordado el pasado de tú a este lado de la mesa, pero cuando ya se metió en materia, aprobar o no aprobar mi proyecto de colección sobre heterodoxos españoles, se puso en su sitio y aun dentro de su amabilidad exquisita, me puso en mi sitio y discutió como un empresario la racionalidad del proyecto. Era prematuro. Las cargas contra la cultura oficial del régimen debían ser cargas de profundidad, pero no podíamos empezar la casa por el tejado. El control del patrimonio, su filtraje, era fundamental para la verdad establecida, tan fundamental como haberos quitado a los rojos de la memoria e impedir la formación de una nueva cultura crítica mediante la represión directa. Ya que no podemos ser tan fuertes como ellos, añadió Julio, hemos de ser más inteligentes. En pocas palabras, me había dicho que ya no era rojo y que él era un posibilista, aunque en algo me alivió porque me encargó una biografía reducida del Cid, que podía escribir con gran libertad, sin que diera el parte de Radio España Independiente, me advirtió entre divertido y tajante. Para mí aquel encargo fue una bendición. No es que me pagara lo que yo necesitaba, porque Julio discutiendo precios era inasequible al desaliento, pero sí saqué el vientre de penas y nunca mejor dicho,
porque Lucy y yo hacíamos sobrevivir nuestro ya no tan reciente matrimonio de jóvenes licenciados rojos parados y pobres, comiendo un día en casa de sus padres, el otro en la de los míos, y de vez en cuando menús de 10-12 pesetas por figones de los alrededores de Ópera o en la zona estrictamente estudiantil de Argüelles. A partir de ese encargo, mi colaboración con Julio Amezcua no cesó. Cuando heredó la propiedad y la dirección de la editorial, creí que compensaría mi larga dedicación a libros de divulgación con la publicación de mi novela inédita Nunca volverás a casa. Pero fue oponiendo obstáculos, que si la censura, que si la política editorial, hasta que ya a comienzos de la década de los 70 me dijo: estás obligado a escribir otra novela. No publicando esta te he hecho un favor. No está a la altura de tu talento. Eran años difíciles para mí, esperanzas políticas en la calle y una crisis terrible en casa que terminó con mi separación, la marcha de Lucy y los niños, alegando no crueldad mental, sino insuficiencia de espíritu, causa que ningún juez le habría admitido, pero que yo le admití porque no se puede convivir con alguien que te cree invisible. Había conocido a Lucy en la facultad. Yo estaba acabando y ella empezaba, pero pisaba fuerte como delegada del SEU de su curso, hija de excombatiente de la cruzada desengañado del régimen. Hija de excombatiente de la cruzada desengañado del régimen, falangista de los llamados auténticos, y que había traspasado a su hija su propia contradicción. La muchacha estaba afiliada a la sección femenina de la falange, de la fracción más contestataria. Por eso era posible hablar con ella. Es más, me encargó el mismísimo Julio que la trabajara, eufemismo que en aquellos años y circunstancias no tenía otro sentido que el de prospección política, porque las muchachas de comienzos de los 50, por muy avanzadas que fueran, y Lucy sexualmente no lo era, no se iban a la cama con nadie sin previo pase por la vicaría. Observé un cambio de actitud a fines de la década de los 50, ya que abocados hacia la de los 60, observé un cambio de actitud a fines de la década de los 50, ya abocados hacia la de los 60. Entonces se iban a la cama si la pareja les inspiraba confianza hacia el futuro, es decir, si su olfato femenino les indicaba que las concesiones prematrimoniales no serían un anticipo a fondo perdido. Trabajé a Lucy con tanta eficacia que me desbordó por la izquierda, siempre, y todavía ahora se niega a militar en ninguna formación política de izquierda porque todas le parecen reformistas. Temí incluso que se hubiera vinculado a ETA, porque en los años 70 no se perdía ni un funeral clandestino por los caídos de ETA, hasta el punto que yo la llamaba la viuda de ETA, y me planteé si sería capaz de prestar el piso donde vivía con nuestros hijos, después de la separación, como base de acción de algún comando Madrid. Pero un día me tranquilizó cuando empezó a hablar pestes de ETA. Y a, y a decir que no les llegaba ni a la suela del zapato a los terroristas palestinos, que eso sí se jugaban la vida y la historia por algo más que que la nacionalización del chuletón. Algo le había pasado en sus vivencias etarras para aquella explosión de mal humor, pero desde hace años nuestras relaciones ya son lo suficientemente conflictivas a causa de nuestros dos hijos como para brindarle en bandeja motivos de conflicto políticos. Desde 1962 me tiene catalogado como revisionista. Cuando en una de las comunicaciones que tuvimos por jueces en la cárcel de Carabanchel le dije que no estaba clara la trinidad metafísica entre Estado de clase, partido único y proletariado tal como se había plasmado en el comunismo soviético. Yo estaba leyendo por entonces a Gramsci en italiano y Lucy me espetó algo parecido a lo que me oponía Julio cuando yo le mencionaba a Trotsky. Ah, Gramsci. No, no le gustaba.
como no le gustaba el reformismo carrillista, ni el verbalismo maoísta, ni el anticomunismo de fondo de todos los movimientos hipercomunistas que se pusieron de moda a partir de 1968. En el fondo yo era quien no le gustaba, y me utilizaba como sparring sexual, político, moral, y mi tendencia a la racionalidad la encrespaba, como si mi racionalidad equivaliera a castración y a insatisfacción sexual. Mis lecturas de psicoanálisis me llevaban a la consideración de que tal vez Lucy tenía dentro de sí una insatisfecha sexual. Por mi culpa, evidentemente, pensé al comienzo, pero ¿por qué era tan evidente que yo era el único responsable de su insatisfacción sexual e histórica? Años después, desde que aprendió a conducir y tomó la píldora, me di cuenta de que la responsabilidad sobre su insatisfacción sexual debía compartirla con un número no muy amplio, pero suficiente de amantes, y una de dos, o la izquierda masculina madrileña estaba muy mal dotada para la sexualidad o el problema era de Lucy, impelida a enamorarse de atletas históricos en unos tiempos en que empezaba a agotarse la especie. Mi fracaso matrimonial me afectó tan intransferiblemente que jamás lo he comentado con nadie. Desde la infancia supe que el fracaso matrimonial es como una muerte parcial que te causa todo lo que te deja, que te causa todo lo que te deja y todo lo que destruyes. Así lo creía mi gente y así lo había aprendido en el cine, en los seriales de radio y en los boleros. Pues lo vamos a dejar aquí. Claro, esto todavía es la introducción, pero empieza fuerte el señor Vázquez Montalbán. Pues bueno, más o menos creo que iré subiendo estos vídeos, supongo que cada martes. Habrá un capítulo de autobiografía del general Franco. Y bueno, esto es todo por hoy. No os suscribáis, no comentéis, no le deis a like, no compartáis este vídeo por nada del mundo. Nada tiene sentido. Al final todos somos revisionistas. Sed felices.